Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Peruana Unión y estudiantes de contabilidad, y en este momento vamos a tocar un tema muy interesante titulado El Diluvio Universal, evidencias literarias históricas, el arco iris y la Pangea. Nuestro grupo está conformado por nuestro compañero José Dávila Nauca, por el compañero Genaro Ríos Rojas y mi persona, Joaquín Larrazábal Timaure. Hoy abordaremos justamente este tema y nuestro objetivo es analizar cómo este acontecimiento, descrito en numerosas culturas, y especialmente en el relato bíblico, ha dejado huellas que pueden rastrearse tanto en documentos antiguos como en interpretaciones científicas actuales. A través de esta presentación veremos cómo convergen la literatura, la arqueología, la teología y ciertos modelos geológicos al tratar de explicar un posible evento diluviano que marcó profundamente la memoria de la humanidad. Eh, a modo de introducción hablaremos acerca del diluvio universal, un relato presente en diversas culturas, interpretado como un evento catastrófico que marcó a toda la humanidad. Diferentes civilizaciones, separadas por grandes distancias geográficas y temporales, conservaron narraciones similares sobre una inundación catastrófica. Desde una perspectiva creacionista, estas coincidencias no son casuales. Se interpretan como vestigios de un hecho real ocurrido en la historia temprana de la humanidad, cuyo recuerdo se transmitió de generación en generación. Por eso en estas exposiciones revisaremos tres aspectos fundamentales, por lo menos tres a cuatro aspectos fundamentales. Las evidencias literarias, al análisis de textos antiguos que muestran cómo varios pueblos relataron un mismo acontecimiento, las evidencias históricas o registros arqueológicos que aportan indicios materiales, referencias antiguas y de una gran inundación. El simbolismo del arco iris, entendido dentro de un pensamiento bíblico como una señal divina, y la relación con la Pangea desde una perspectiva creacionista, que considera que los cambios geológicos posteriores al diluvio fueron rápidos y drásticos. Todo esto nos permitirá comprender la magnitud de este evento y su importancia en la cosmovisión judio-cristiana en su momento. Eh, por eso avanzamos a evidencias literarias. Cuando analizamos los textos antiguos, observamos que el tema del diluvio aparece en culturas muy distintas, la cual resulta llamativo desde una perspectiva histórica y hasta antropológica. Los relatos aparecen la presencia de diversas culturas con elementos narrativos comunes. Vemos la Biblia, la historia de Noé en el libro de Génesis, la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, la mitología griega habla de Eucalión y Pirra, y la cultura maya habla de Popol Vuh. La Biblia presenta la historia de Noé, en la que Dios envía un juicio debido a la corrupción moral de la humanidad. La epopeya de Gilgamesh, una obra mesopotámica anterior a muchos textos bíblicos conservados, narra un episodio similar con el personaje Upnapishtim. En la mitología griega surgen figuras como Deucalión, quien se salva junto a Pirra en un arca improvisada. Y en Mesopotamia encontramos relatos como el Popol Vuh, donde inundaciones masivas destruyen civilizaciones previas. Estos relatos no son simples coincidencias, todos comparten elementos en común. Y los elementos en comunes, como por ejemplo tenemos a un dios o una fuerza superior que envía un castigo, eh, eh, un aviso divino, un protagonista o un sobreviviente justo o elegido. Tenemos también una embarcación, un arca, un refugio.
y otro es un nuevo comienzo o una renovación de la humanidad. Desde nuestra postura, estos paralelos son interpretados como reflejos distorsionados o fragmentos de un mismo evento histórico que las culturas adaptaron con el paso del tiempo. Definitivamente creemos que son adaptados, o sea, de un evento que definitivamente sí ocurrió, algo que sí sucedió y que simplemente fue adaptado culturalmente. Eh, pero vamos a pasar a las comparaciones del relato, ¿no? Comparaciones del relato. Al comparar las distintas versiones del diluvio, vemos que cada cultura ofrece nombres y detalles propios, pero el patrón narrativo general se mantiene sorprendentemente constante. En la tradición bíblica, el motivo del diluvio es la corrupción humana y la salvación llega mediante el arca construida por Noé. En Mesopotamia, los dioses enviaban la inundación por el ruido o las acciones de los hombres, pero igualmente existe un sobreviviente advertido. En Grecia, el castigo proviene de Zeus debido a la maldad humana, y en los relatos mayas, las inundaciones forman parte de un proceso de reordenamiento del mundo. Esta uniformidad narrativa suele ser vista desde una perspectiva creacionista como evidencia de un recuerdo histórico común. Si bien cada civilización adaptó el relato a su propio lenguaje y contextos religiosos, el núcleo compartido apunta a un suceso extraordinario que marcó profundamente la memoria colectiva de la humanidad. Por tanto, más que mitos independientes, estos relatos podríamos decir que podrían ser tradiciones divergentes que proceden de un origen o un gran evento en común. Y definitivamente ese evento es el diluvio narrado, literal y textual, como está en el libro de Génesis. Muy bien, continuando con esta exposición, ahora los dejo con mi compañero. Cuando hablamos de evidencias históricas del diluvio, no nos referimos a pruebas de que el evento ocurrió de forma exactamente como lo describe la Biblia u otros relatos. Más bien, analizamos documentos, registros y hallazgos arqueológicos que muestran que las antiguas civilizaciones sí experimentaron inundaciones catastróficas y las plasmaron en sus textos. En primer lugar, tenemos las tablillas mesopotámicas, especialmente las que provienen de la ciudad de Nínive y otras zonas de Sumer. Allí se describen inundaciones enormes ocurridas en la región. La más conocida es la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim narra cómo los dioses le advirtieron sobre un diluvio que arrasaría con toda la humanidad. Lo interesante es que este documento es más antiguo que el relato bíblico, lo que sugiere la existencia de una tradición aún más remota. También están las inscripciones sumerias, como la lista de reyes sumerios, un documento histórico que menciona claramente que el reino fue trasladado después del diluvio. Esto indica que, para esa civilización, el diluvio fue tan significativo que marcó un antes y un después en su historia. Además, varias investigaciones científicas señalan que alrededor de los 7500 a.C., una inundación masiva afectó la región del Mar Negro, cuando un incremento repentino del nivel del Mediterráneo rompió una barrera natural y llenó violentamente la cuenca del Mar Negro. Este evento es considerado uno de los candidatos más fuertes a haber influido en los relatos del diluvio. Por otro lado, en Mesopotamia, se sabe que los ríos Tigris y Éufrates fueron extremadamente impredecibles. Dependían de deshielos y lluvias estacionales que muchas veces provocaban crecidas devastadoras. Estas inundaciones podían destruir ciudades enteras. Para los habitantes de la época, un evento de esta magnitud habría sido interpretado como un castigo divino, lo cual explica su aparición en sus mitos. En resumen, las evidencias históricas apuntan a que existieron grandes inundaciones reales que impactaron profundamente a las sociedades antiguas, y que estos hechos fueron registrados y reinterpretados en relatos religiosos y mitológicos.
Ahora, pasamos a la parte científica, cuando los geólogos y climatólogos estudian el pasado de la Tierra. Encuentran numerosos eventos que podrían explicar por qué tantas culturas comparten la idea de un gran diluvio. Una de las hipótesis más aceptadas es de las mega inundaciones glaciares. Al final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, enormes glaciares comenzaron a derretirse rápidamente debido al aumento de la temperatura. Esto produjo la liberación de gigantescos volúmenes de agua que estaban retenidos detrás de hielo. Cuando estas barreras colapsaban, liberaban agua de manera abrupta, provocando inundaciones que podían recorrer miles de kilómetros en cuestión de días. Uno de los ejemplos más estudiados es la inundación de Missoula en Norteamérica, que arrasó con territorios inmensos y dejó huellas geológicas visibles hasta hoy. Otra hipótesis habla sobre la tectónica de placas, que puede modificar la elevación del terreno o romper barreras naturales. Estos cambios pueden permitir que grandes cantidades de agua ingresen de manera repentina a una región baja. Por ejemplo, un pequeño levantamiento o hundimiento de tierras en zonas costeras podrían transformar un lago en un mar en cuestión de semanas o meses. También se mencionan los cambios climáticos drásticos. Existen registros de épocas de lluvias intensas que duraron años, causadas por variaciones en las corrientes atmosféricas. Estos periodos pueden generar inundaciones constantes que, acumuladas, dieron lugar a un diluvio universal. Lo que tienen en común todas estas teorías es que no descartan que los seres humanos prehistóricos hayan experimentado eventos tan grandes y traumáticos que lo transmitieron oralmente por generaciones hasta convertirse en mitos. Así la ciencia y la tradición podrían estar hablando de la misma experiencia, aunque desde perspectivas distintas. La siguiente parte es fundamental en la interpretación del diluvio bíblico, el arco iris. Es en el libro del Génesis, después de que las aguas retroceden y Noé sale del arca, Dios establece un pacto con él y con toda la humanidad. Este pacto dice que nunca más volverá a destruir la tierra mediante un diluvio. Como señal visible de esa promesa, coloca un arco iris en el cielo. Para los antiguos israelitas, el arco iris no era simplemente un efecto óptico, era un símbolo de protección, de reconciliación y de un nuevo comienzo. Representaba el fin de la destrucción y el inicio de una etapa de esperanza y estabilidad. Esto es importante porque, aunque hoy entendemos la causa física del arco iris, su papel simbólico ha trascendido culturas y religiones. Desde la ciencia, podemos explicar que el arco iris es producto de la refracción y reflexión de la luz en las gotas del agua. Cuando hay lluvia y sol al mismo tiempo, las gotas actúan como pequeños prismas que separan la luz en distintos colores. Pero es interesante pensar que los antiguos, al verlo aparecer justo después de las tormentas, lo interpretaron como una señal de paz enviada desde lo alto. En muchas otras culturas también se asocia el arco iris con mensajes divinos, caminos hacia el cielo o señales de equilibrio. Por eso, su aparición al final del relato del diluvio tiene un profundo significado no solo teológico, sino también emocional y humano. Es un símbolo de que después de la destrucción siempre viene algo mejor. Vamos a ver el tema del arco iris en otras culturas, ¿no? Bueno, la presencia del arco iris después de las tormentas ha llevado a que distintas culturas consideren un fenómeno sagrado y místico. En la cultura grecia, Iris, la mensajera de los dioses, encarnaba el arco iris en la mitología griega. Se suponía que empleaba el arco iris como un puente que vinculaba la tierra con el cielo. En el caso de la cultura Japón, según la tradición Shinto, el arco iris era considerado un puente flotante o una vía celestial que posibilitaba a las deidades bajar al mundo terrenal. En el caso de las culturas indígenas, en la cultura del norte de Europa, el arco iris era conocido como un puente brillante que conectaba el reino de los dioses con el mundo humano. Las similitudes que tenían estas culturas demuestran que el arco iris fue visto como un emblema de unión, protección y esperanza. La aparición luego de fenómenos naturales intensos
fortaleció la noción de renovación y acuerdo entre el divino y la humanidad. En el siguiente, la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es Pangea. En el caso de Pangea y su relación con los diluvios, ¿no? ¿Qué era Pangea? Pangea fue un supercontinente que se separó hacia unos 175 millones de años, aunque existió hace cerca más de 335 millones de años, a pesar que no convivió con los seres humanos. Su separación fue esencial para la creación de océanos, mares, climas, así como para el desarrollo de los continentes actuales. Esa es la tectónica de placas provocó la fragmentación de Pangea, o sea, hace más de, como se decía, ¿no? La fragmentación fue hace más de 175.000 años. Fue el lugar extensas que generó las cuencas oceánicas y las áreas costeras, así como cambios importantes. Estos procesos generó áreas que en tiempos posteriores serían compensadas inundaciones de gran magnitud, ¿no? Bueno, la conexión entre Pangea y las narraciones del diluvio se fundamentan en que la historia geológica muestra cómo se formaron áreas propensas a inundaciones extensas, la cual podría haber tenido un impacto en la creación de historias sobre las inundaciones en varias culturas antiguas. O sea, quiere decir que esto ha generado la, la creación de las inundaciones, ¿no? La fragmentación de Pangea. Y por último, en el caso de las conclusiones, último dando las conclusiones, la presencia del diluvio universal en varias culturas, como ya hemos visto anteriormente, la de las mayas, la mesopotámica, la, la grego-romana y la andina, insinúan que hay una memoria común acerca de sucesos de inundaciones importantes. El diluvio en la narración bíblica no solo es un juicio, sino también un comienzo de una alianza de esperanza representada por el arco iris. Para explicar estas narraciones universales, la ciencia sugiere razones como el desbordamiento de mares antiguos, la fusión glacial y los tsunamis gigantescos. La teoría como visto, la teoría de Pangea brinda un marco geológico acerca de cómo se formaron mares, continentes y climas extremos. Hoy en día que tenemos, ¿no? Diferentes climas. Por su parte, el arco iris representa un símbolo de renovación, tanto la ciencia como el simbolismo cultural nos ayuda a entender que la historia del diluvio no son únicos, sino que pertenecen a una tradición de la humanidad en la que se entrelazan la historia, la naturaleza y lo espiritual. O sea, el diluvio existió y hay bastantes historias que lo generan esto, ¿no? Por eso dice que nos entrelaza entre la historia, la naturaleza y lo espiritual, ¿no? Bueno, eso sería en este caso todo lo que es el arco iris y el diluvio al inicio, ¿no? Gracias.